¿Qué tal, amigos? Regresamos aquí a Odontología y mucho más, después de haber platicado un poquito con el tema de los niños. Entonces, felicidades a todos los niños. Y pasamos al segundo bloque, a la primera diapositiva. Hoy vamos a hablar de un tema interesante y le hemos llamado, nuestro póster inicial del programa. Si lo tienes por ahí, el póster inicial del programa, sería la primera. Le hemos llamado entonces 110 aniversario de la inauguración del Consultorio Nacional de Enseñanza Dental, una breve historiografía de la odontología mexicana. Eso es el tema, Pepe, que vamos a tratar el día de hoy. Es un tema muy bonito y qué bueno que tener un amigo y un maestro aquí a mi lado, ¿no? Que le gusta la historia y que, porque de veras, a mí me fascina cómo me platicas la historia, tanto como en clases como personalmente, ¿sí? Tienes ese azúcar, ¿no? De que uno degusta, ¿no? Como si estuviera leyendo un cuento. Y a ti te ha gustado mucho la historia, te metes, has profundizado, ¿no? No cualquier odontólogo sabe la historia, vamos a decir, de la odontología mexicana, y es lo que vamos a platicar, ¿no? Esos 110 años. Pues vamos de lleno, Pepe, te agradezco tu atención. Simplemente ha sido esos valores y esa educación que nos dieron desde niños. A mi papá le gustaba mucho leer también, entonces te van sembrando eso, ¿no? Cuando eres niño. Y bueno, pues hay que platicar un poquito de esto. La que sí. Nuestro primer programa, hace algunos años, ya vamos para 4 años, estuvo aquí el doctor José Sanfilippo y Borrás, quien es un gran personaje que vamos a platicar de él más tarde, y él fue nuestro padrino. Pepe Sanfilippo es odontólogo. Pepe Sanfilippo es una gente que ha estudiado muchísimo todo lo que es la historia de la medicina y de la odontología, y vamos a platicar un poquito más adelante de las personas que han aportado escritos y libros y artículos y que han estado trabajando muy fuerte en esto. Ha sido precisamente José Sanfilippo, y esto será tema quizá en el último bloque. Bueno, regresando a la diapositiva anterior, hasta que yo te indique, pasamos. Aquí quiero decirles que la profesión dental en México se ha vestido de gala en el mes de abril del 2014, ¿no? Ya que se celebran 110 años de vida académica odontológica oficialmente, y una vez que en el año de 1904, o sea, en 1904, 19 de abril, fue inaugurada la primera escuela dental oficial de México, que se conoció con el nombre de Consultorio Nacional de Enseñanza Dental. En ese Consultorio Nacional de Enseñanza Dental, a las 11 de la mañana, se hace la inauguración. Este primer consultorio estuvo ubicado en la calle de la Escondida número 1 y 2, ubicada hoy en día en el centro histórico de la Ciudad de México, donde se instaló este Consultorio Nacional de Enseñanza Dental por instrucciones del presidente constitucional de la República Mexicana, el presidente general José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, que adelante vamos a ver su imagen. Aquí estamos viendo en la primera imagen los 6 primeros profesores que hacen de la odontología mexicana oficialmente la primera escuela. Entre estos, ahí en las imágenes, de izquierda a derecha, arriba, el primero que encontramos a la izquierda arriba es el profesor José J. Rojo. El profesor José J. Rojo se le otorgó el cargo de profesor de metalurgia dental, prótesis, coronas y puentes. Al centro encontramos nosotros al doctor Teófilo Valdés, quien fue el profesor que dio demostrador de prótesis dental. Él daba prótesis dental. Hacia el lado derecho de su imagen encontramos también al doctor Ricardo Figueroa,
que el cargo que tuvo fue el de secretario del Consultorio Nacional de Enseñanza Dental. Abajo y a la izquierda encontramos a otro gran profesor, que fue el doctor Alfonso Reguera, quien fuera profesor de patología y terapéutica. Al centro, el primer director de la odontología mexicana oficial, ya como escuela oficial, se llamó el doctor Ricardo Crombé. Crombé. Y a su lado, a la izquierda, viendo nosotros de frente a la derecha abajo, el que tiene esta manita así como de Napoleón, es el doctor Juan Falero, de origen cubano, y él dio la cátedra de demostración de operaciones dentales, lo que es la operatoria dental, ¿sí? Es muy interesante que la siguiente diapositiva, que en el gobierno de Díaz se haya dado este evento. Yo creo que mucho se ha hablado del general Díaz, y muchos decían que solamente conocen al general Díaz como el nombre de Porfirio, pero su nombre completo es el general presidente de la República Mexicana, José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, quien nace en Oaxaca de Juárez el 15 de septiembre de 1830 y fallece en París, cuando fue desterrado de México, el 2 de julio de 1915. ¿Sí? Es muy interesante que en el gobierno de Díaz se dio todo este movimiento educativo, y aunque el general Díaz ha sido criticado, yo creo que ha sido, si no el mejor, uno de los mejores presidentes que hemos tenido. Obviamente Juárez, la imagen de Juárez como presidente, como héroe de la patria, como gran presidente, como gran reformador, fue excelente, ¿no? Excelente, porque las leyes de reforma vinieron a cambiar mucho del contexto, obviamente, de la dirección de una presidencia en México. Pero el que realmente organiza el país y el que toma la directriz del país fue el general Díaz, que además el general Díaz, obviamente hay que recordar que fue uno de los generales de Juárez. Él fue liberal, y al ser un liberal tuvo una idea o una visión muy importante de cómo dirigir al país, a nuestro país, México. Cuando el general Díaz gobernó durante 30 años, el país alcanzó uno de los estándares de crecimiento más importantes que hemos tenido, quizá el único. Desgraciadamente. El único, porque además no teníamos déficit económico, teníamos arcas llenas, teníamos un país que, pues puedo decir que era rico, aunque había pobreza en otras cosas, pero crecimos en la cultura, crecimos en la educación, crecimos en la medicina, crecimos en todas las áreas. Y si bien es cierto, el problema fue que fueron 30 años de gobierno, y esto se presta también al cacicazo, y los caciques son los que controlaban y todo, pero también es cierto que el país pues vivió una época de tranquilidad, ¿no? Y es hasta que viene la necesidad de la Revolución Mexicana, y vienen todos estos generales que vinieron a querer transformar al país. Pero pues nuestra historia, como mucha, también hay que verla desde otra perspectiva. Si bien es cierto, la Revolución Mexicana causa todo la división también del país en ideas, en ideologías, en pensamientos, a partir de ahí fue muy difícil concentrar realmente una idea, y si bien es cierto, el país fue creciendo, creciendo y creciendo, también nos hemos dado cuenta que los grandes generales, los grandes presidentes que pudimos tener después de Díaz, pues todos se mataban. La misión del poder por el poder. La división del poder. Entonces México empezó y aprendió a asesinar a sus presidentes. Así es. ¿Verdad? Y la historia, aunque sea cruda, así es. Y entonces el gran problema que tuvimos nosotros fue ese, ¿no? Que hasta la fecha, pues, hasta épocas más contemporáneas, pues ya ven el asesinato de Colosio, y ya ven todo este problema que trae el país entre las divisiones del poder, entre el PAN, entre el PRI, entre el PRD. Y si bien es cierto, el PRI duró 70 años, pues no puedo decir que el PRI sea el mejor partido. Claro. ¿No? Estamos viendo toda la problemática que hay allá adentro hoy en día. Ni tampoco el PAN, se dan hasta con la cubeta. Ayer vi el debate entre Madero y Cordero. Y bueno, tenemos un país democrático, sí,
entre comillas. Tenemos un país donde las leyes se aplican a conveniencia de los que dirigen. ¿Hay justicia en México? No hay justicia en México. Las leyes son para los que tienen dinero. La ley no es para los que realmente deberían de estar. Y México vive un crecimiento muy interesante. Tenemos un país rico, tenemos un país enorme. Yo creo que lo mejor de este país no son sus gobernantes. Lo mejor de este país es el pueblo de México. ¿Qué? Es el mexicano. Tú lo has dicho, Arturo, ahora sí que has hecho una breve historia de nuestro país. Estoy de acuerdo contigo que uno de los mejores presidentes es Porfirio Díaz. Es el único sexenio donde el dólar y el no sexenio. Bueno, perdón, los 30 años. Trienio. Los 30 años que duró, donde el dólar estuvo a la par con el peso, pero pues regresamos porque se nos está yendo el tiempo, pero una explicación muy agradable. Sí, aunque estamos mejor que Venezuela, ¿eh? Ah, claro. Que ni qué. Regresamos. Regresamos.